Muy bien, Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me muy oye? bien, gracias. Sí, sí. ¿Ustedes me oyen? Ay, voy a ver, vuelvo a hablar a ver si tengo buen volumen. Ok, ¿me oyen? ¿Se oye bien? Sí, en este momento sí. Saludos. Primero casi queda inaudible. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Isabel. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el día de hoy tenemos con nosotros, en este momento reside en los Estados Unidos de América, la doctora Charra Yaquima Esparragosa Velázquez. Me permitiré leer su currículum para que tengamos en cuenta, bueno, su experiencia académica y laboral. Estamos hablando de una abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho de Familia y del Niño, igualmente de la Universidad Católica Andrés Bello, y con capacitación pedagógica para profesionales no docentes de la Universidad Central de Venezuela. Esas son sus principales credenciales académicas, además de otra serie de seminarios, jornadas, cursos que complementan todas estas credenciales de las cuales le acabo de referir. Su experiencia laboral se ha llevado a cabo, en principio, el grueso de su carrera ha sido con carrera eh, como funcionario público. En principio fue auxiliar de secretaría y asistente de varios juzgados entre el año 1991 y el año 2000, después de lo cual, en este año precisamente, inicia como fiscal principal del Ministerio Público con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, y es jubilada para el año 2015, es decir, se ejerció a lo largo de 15 años esa función y desde el año 2015 ella se encuentra en el libre ejercicio profesional, específicamente en Derecho de Familia y de la Infancia, y ha sido asesora de un bufete en el área de familia y actualmente se encuentra en los Estados Unidos ejerciendo el cargo de administradora de casos en la compañía de Centro de Psicoterapia y Multilengua. Además de lo indicado anteriormente, ha sido facilitador y ponente de varios cursos y conferencias relacionados con la materia de familia y participó como instructora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la UPEL, en el programa de legislación educativa. Ha sido docente de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, de la UNEFA, de la Escuela Nacional de Fiscales, y ha impartido como docente el Seminario Diocesano de Guanare, entre otras, muchas otras actividades en las cuales incluso ha eh, brindado servicio voluntariado en distintos organismos y distintas instituciones. Nos encontramos con una persona que ha dedicado su vida de lleno a la materia de derecho de la infancia y de derecho de familia. Tiene harta experiencia en la materia, entendiendo para quienes nos acompañan y que muchos de ellos no son abogados. El fiscal del Ministerio Público en materia de protección de niños, niñas y adolescentes tiene atribuido una de las principales facultades es poder llegar a acuerdos en materia de instituciones familiares. Una de esas instituciones familiares, adicional a lo que tiene que ver con la responsabilidad de crianza, generalmente en la modalidad de custodia, y la obligación de manutención, tenemos también el régimen de convivencia familiar, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Estamos hablando que la Fiscalía del Ministerio Público en esta materia maneja un volumen de usuarios elevado, y para ella, así como para los jueces de protección de niños y adolescentes, es muy común a lo largo del día, de la jornada laboral, dedicarse a lograr, en el caso de los fiscales del Ministerio Público, conciliaciones en materia de protección de niños y adolescentes, acuerdos que suscriben ambos padres y que una vez que es remitido por la Fiscalía al Tribunal de Protección y que este juez le da la homologación a ese acuerdo, se convierte en una sentencia firme y ejecutoria. Entonces, tengan en cuenta que, bueno, parte de lo que nos afirme la doctora acá, adicionalmente de que ha sido funcionario, también se encuentra en el ejercicio profesional en la materia, por supuesto, nos dará muchas tips eh, sobre los aspectos relacionados con el régimen de convivencia familiar, entendiendo de que
el día de hoy vamos a hablar del virtual. Pero para, digamos, poner en contexto a quienes están acompañándonos el día de hoy, iniciemos por dar una conceptualización sobre lo que es el régimen de convivencia familiar para que, bueno, sepamos sobre la mesa de qué estaremos hablando el día de hoy. Y bueno, ante todo, bienvenida, doctora. Un placer tenerla el día de hoy acá en las actividades propias del ciclo de Live, el conocimiento jurídico al alcance de todos. Bienvenida. Y muchas gracias por participar. Gracias, Isabel. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí contigo. De verdad que te felicito. Este es un espacio necesario. Los temas de familia, como quien dice, nos afectan a todos. De repente una persona puede decir, no, yo nunca he tenido ningún problema ni laboral, pero problemas de familia hemos tenido todos. Entonces, tener este tipo de espacio, que los temas han sido interesantísimos, pues es una gran oportunidad para que todo el público, abogados, estudiantes de derecho y personas que no tengan que ver nada con el derecho, pero que estén siendo afectados por algún problema familiar, pues puedan tener alguna orientación sobre el asunto que les atañe. Entonces, de verdad te felicito, un gran honor estar contigo aquí. Saludo, me han saludado muchas personas, a todos mando mis abrazos, mis cariños, el cariño es recíproco. De verdad que en mis años de ejercicio, tanto en Guanare Portuguesa como en Barquisimeto Lara, grandes amistades, excelentes profesionales, un gran abrazo y saludos para todos. Entonces, Isabel, bueno, como tú dices, vamos a hablar del régimen de convivencia virtual, pero previo a ello es bueno pues hacer de dónde proviene el régimen de convivencia familiar, para que las personas pues que nos están que están conectadas entiendan. Tenemos la patria potestad, que es ese conjunto de deberes y derechos compartidos igualitarios que tienen padre y madre sobre sus hijos. ¿Y qué comprende la patria potestad? Vamos, yo siempre le decía a las personas cuando estoy conciliando, vamos a imaginar una torta, entonces esa torta, que es de papá y mamá, la dividimos en tres partes. ¿Qué comprende patria potestad? Administración de bienes, es decir, papá y mamá administran los bienes de los hijos. De repente a un hijo le donaron algo, ellos le compraron algo, ellos lo administran. Eso es una parte de la torta. Los representan legalmente ante cualquier actuación y ejercen la responsabilidad de crianza. Entonces es una gran torta picada en tres pedazos que es de papá y mamá. Ahora, en la responsabilidad de crianza, que es ese deber y derecho compartido, igualitario, irrenunciable que tiene papá y mamá de criar, educar, dar amor, dar cariño, mantener moral, económicamente, espiritualmente, corregirlos, por supuesto, sin violarle su derecho a físico o psicológico. Dentro de esa responsabilidad de crianza y ese compartir está la custodia, ¿verdad? Que también es de ambos, pero cuando papá y mamá se separan, ¿verdad? El método que utiliza el legislador para que ese padre que sigue ejerciendo todos los derechos igual, pero que ya no convive con los hijos, pueda seguir teniendo ese contacto, pueda seguir dando amor, dando cariño, supervisando y todo eso, y eso lo hace a través del régimen de convivencia familiar. Yo lo diría que entonces es el medio que tiene el padre o la madre no custodio de poder seguir teniendo contacto con sus hijos. Y sabemos que en situaciones donde papá y mamá se separan en buen término, pues ahí no pasan, es perfecto, papá o mamá siguen teniendo comunicación, siguen teniendo contacto con los hijos, no hay problema. Pero cuando papá y mamá se separan con conflicto, ahí entonces es donde papá o mamá que no ejerce custodia, progenitor no custodio, vamos a denominarlo para que entren papá y mamá, ese progenitor no custodio empieza a tener problemas para poder tener acceso o contacto con su hijo, y es entonces donde tenemos que intervenir, pues, de analizar qué pasa con el régimen de convivencia familiar. Y en este caso, enfoca el régimen de convivencia familiar, entonces es esa forma, que es ese contacto que puede tener padre, progenitor no custodio con su hijo, que comprende no solo el hecho de visitarlo en su hogar, sino que también comprende el hecho de poder trasladarlo a otros lugares, y también comprende ese contacto por vía telemática, telefónica o por internet, como dice el legislador. Entonces, ese tipo de contacto es el que vamos a analizar y vamos a hablar hoy aquí. Okay. Generalmente, y parte de lo que ha indicado la doctora tiene que ver con que la convivencia familiar
se corresponde con un contacto presencial y directo. El día de hoy vamos a hablar es acerca de una presencia remota, es decir, con el uso de la tecnología, con medios de carácter telemático, de tal manera de que podamos decir esto para usar los medios tecnológicos para cortar las distancias existentes, entendiendo de que el progenitor no custodio y quien ejerce la custodia del hijo se encuentran residenciados en lugares distantes entre sí. Esto generalmente está ocurriendo en este momento con la elevada migración que ha tenido de venezolanos que se encuentran en el exterior y ha propiciado que el uso de la convivencia familiar, en este caso virtual, que se le denomina en ocasiones virtual, telemática, cualquiera online, cualquiera de estas calificaciones implica el uso y de hecho está previsto en la ley, pero que en este momento se ha materializado en mayor medida. O sea, la práctica de la convivencia familiar en esta modalidad es mucho más amplia, entendiendo que la ley ha definido y lo ha establecido de forma, digamos, en este inventario de fórmulas para que se pueda dar la convivencia como un medio. No obstante, la ley no ha desarrollado en mayor medida, y de eso, de lo que tiene usted más experiencia, porque de hecho ha hecho investigación al respecto, doctora. Sí, sí, efectivamente. Nuestro legislador en el artículo 386, efectivamente hace como un pequeño, yo diría un pequeño señalamiento. Una mención como por no dejarnos, cuando estamos hablando de ese contacto que tiene el progenitor no custodio con su hijo, entonces al final dice el legislador, asimismo puede comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, tales como comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas. Hasta eso es lo único que dice nuestro legislador. Es interesante porque ya hay muchos países que han legislado específicamente sobre visitas virtuales o régimen de convivencia familiar virtual, entendiendo que, dada la dinámica mundial, o vamos a irnos a Venezuela, pues que está pasando por un proceso migratorio, o sea, hay muchas separaciones de padres, pero también hay muchos países que vienen llevando procesos migratorios de muchísimos años, y ahora con el tema de pandemia, pues ese contacto físico que tenemos que, para que todos tengan claro, nunca un régimen virtual va a sustituir o sea, lo prioritario es que progenitor no custodio pueda compartir en persona con sus hijos, ¿no? Un abrazo, un beso. Pero ¿qué pasa? Bueno, hay situaciones que lamentablemente pues progenitor no custodio está separado y necesita regularse esa situación. Entonces, hay legislaciones como Puerto Rico ha sacado su ley de visitas virtuales y se tocan temas tan interesantes, Isabel, que yo pienso pues que y los que estudiamos Derecho y estamos investigando es como proponer, o sea, evidentemente debería haber alguna reforma o alguna ampliación. Yo preferiría que estuviera dentro de la ley porque nuestra ley es muy completa, casi que abarca todo, pues alguna reforma dentro de la ley para regularizar mejor el régimen de convivencia familiar virtual. Porque ante situaciones como migración, ante situaciones de distanciamiento tan grande, es la única forma que tiene progenitor no custodio de poder tener contacto con ese niño, o al revés, o del niño poder tener contacto con ese progenitor custodio. Y como decía en un principio, cuando la relación es buena entre papá y mamá, no hay problema. Pero, lamentablemente, a veces no es así. O sea, no hay buena relación. Entonces, imagínate que tú llames, que tú quieras llamar a tu hijo, a tu hija por WhatsApp, entonces la mamá no te lo pasa, te pone peros, como la impotencia de esa persona o de ese niño que de repente depende de la mamá, no puedo ver con papá, más nunca lo he visto. Entonces, es allí donde debemos regular, o en este caso, pues, el que tome la decisión tiene que tratar de regular estas situaciones. Y es fascinante la cantidad de... Hay, por ejemplo, legislaciones que la de Puerto Rico ya dice que hay que comprar un equipo
¿verdad? Porque si yo estoy diciendo que va a haber un régimen virtual, tengo que garantizar que va a haber un medio a través del cual se va a cumplir ese régimen. Entonces ellos dicen, bueno, que el juez tendrá que decidir de acuerdo a la capacidad económica de los padres, porque es un deber, es un derecho un deber compartido en todo. Entonces, de acuerdo a la capacidad económica de los padres, ¿quién va a comprar o cómo van a comprar el aparato? ¿De quién la carga? Ajá, entonces imagínese, bueno, tú fuiste juez, tú sabes, eso le presenta el juez, bueno, de repente papá está en Perú, pero resulta que mamá está aquí en Venezuela y de repente mamá tiene mejor condición económica que papá. ¿Quién tendría que comprar entonces ahí el equipo para garantizar esa convivencia familiar? O sea, esos son planteamientos. También dicen que si, por ejemplo, si se le asigna al progenitor no custodio, eso no puede ser incluido como obligación de manutención. O sea, entonces, y la serie de señalamientos que tú dices, wow, o sea, nos falta mucho a nosotros en nuestra legislación, porque son innumerables las situaciones que se pueden presentar y que cuando tú regulas, tú das garantía. Da certeza jurídica. Cuando no regulas, pues nos encontramos con la interpretación que haga el juez en cada caso específico y entonces, bueno, se pueden causar situaciones de violación de derechos ante la indefensión o ante la imposibilidad de un padre de poder tener contacto con el hijo. Sí, no, y de hecho, adelante. No, dime. Bueno, que el particular, para poner un poco en la palestra de lo que estamos hablando. En materia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes está definido de forma sustantiva, es decir, los derechos, la definición de lo que es cada una de las instituciones familiares. Y hay el proceso como tal. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que implica la fase ejecutoria de cualquier institución familiar o de cualquier materia como tal, no está definida en la propia ley, sino que se usan normas supletorias, sea que vayamos a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, o sea que vayamos al CPC, que es el Código de Procedimiento Civil. Esto genera una dificultad porque, por supuesto, en el caso de la convivencia familiar, estamos hablando de una ejecutoria constante y permanente. O sea, no estamos hablando de como otro caso que, bueno, se ejecuta la sentencia en unos términos en específico y al practicarse cesó. En el caso de la convivencia familiar, la dinámica familiar propicia que sea constante, porque el progenitor no custodio debe estar participando permanentemente en el desarrollo de ese hijo. Por ejemplo, situaciones que se deberían de regular a los efectos de legislar todo lo que tiene que ver con la convivencia familiar virtual, más allá de, estamos hablando, ya la doctora claramente nos ha puesto en qué situaciones particulares se da la convivencia virtual, pero también establecer que de una u otra manera esta no sustituye la presencial. Podríamos hablar de que hay la determinación de una convivencia familiar presencial y a su vez complementaria de la virtual, o la virtual se aplica de forma subsidiaria. Entonces, esta situación, por ejemplo, estamos hablando de que de los que somos practicantes de la materia, estamos contestes en que es la mejor solución a los efectos de garantizar derechos del niño. Sin embargo, expresamente no está determinado en la ley. La ley hace un inventario, como refería con anterioridad, de las fórmulas de la convivencia familiar, pero no nos establece, por ejemplo, esto que acabo de referir. Es decir, esta no va a sustituir la convivencia presencial. Sí. Si tomamos digamos, ya que la ley no establece de forma, digamos, amplia, sí lo establece como una mención que era parte de lo que interesantemente nos indicaba la doctora. Sin embargo, hay, por ejemplo, convenios internacionales, el de sustracción de niños, el de la Haya, que no tiene un nombre más largo y específico, perdonen que no memorice específicamente el nombre, pero también se establece la posibilidad de un régimen de convivencia familiar internacional. Y cuando allí se establece el régimen de convivencia internacional, que
que se puede dar de forma autónoma sin que se haya demandado por un tribunal de protección, comporta no solamente esa convivencia internacional presencial, sino incluso también la que estamos hablando el día de hoy, que es la virtual. Parte de lo que nos está planteando la doctora es de suma importancia porque cualquiera podría decir, bueno, basta con la mención, pero es que hay aspectos fundamentales que pareciese que se les resta, digamos, fuerza o importancia porque no nos ubicamos en los contextos en los cuales hay progenitores que entre sí presentan conductas obstaculizantes, perturbadoras, y si esto ocurre con una convivencia familiar presencial donde, digamos, residen ambos progenitores incluso en la misma circunscripción judicial, imaginémonos lo difícil que es que podamos estar hablando de la imposibilidad de que se pueda dar esta convivencia virtual donde no hay controles de ningún tipo en el sentido de que no hay nadie que pueda dar cuenta de si se cumplió o no se cumplió. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la presencial, si alguien dice, no, es que él no ha ido o es que él esto, bueno, hay mecanismos probatorios para determinar si hay el incumplimiento del progenitor que estaba obligado a ir, retirar el hijo y convivir, o por el contrario, es el progenitor custodio el que impidió de una u otra manera que se dé la convivencia. Cuando estamos hablando de medios tecnológicos, esto se hace más difícil de determinar y cómo el tribunal, cuál es la fuerza ejecutoria del tribunal a los efectos de garantizar esto, cuando incluso se escapa de la propia jurisdicción. Ya no estamos hablando de competencia, sino jurisdicción desde el punto de vista para la verificación probatoria. O sea, no es que no se pueda dar, pero las dificultades o los obstáculos se convierten en un verdadero reto para los tribunales de protección. Y en teniendo en cuenta todo esto que estoy hablando, es donde el estudio de esta modalidad de convivencia, que es la que nos está planteando la doctora, y que por ello se ha interesado mucho en hacer estas investigaciones de derecho comparado, son fundamentales. Sí, sí, fíjate, Isabel, que hay aquí en los Estados Unidos hay varios estados federados que ya han regulado o establecen dentro de su normativa normas expresas para precisamente regular las visitas virtuales. Y es lo que tú dices, por ejemplo, en una de las leyes dice que el progenitor custodio tiene que garantizar un espacio, porque imagínate que, supongamos que están en una fiesta y llama el papá, sí, toma, aquí te paso el teléfono, y el niñito no oye, o el niñito, o sea, yo estoy en una fiesta, pero cada esta hora yo tengo que garantizar que yo voy a pasar al niño a un sitio donde él pueda hablar contigo, que sin interrupciones. Y hablando de las interrupciones, hay otra norma también que dice que se evitará, el progenitor custodio va a evitar interrumpir. Ponte que el niño está hablando con el niño o el adolescente están hablando con el progenitor no custodio y entonces el otro cada rato entra e interrumpe. Eso es una forma de incumplimiento de un régimen de convivencia familiar virtual, porque no me está dejando la hora que tengo yo con mi hijo, la mamá o el papá custodio a cada rato entra y me interrumpe al muchacho. Entonces, o sea, es una serie de consideraciones que hay que tomar para garantizar este derecho de la mejor manera posible. Y por ejemplo, hay otra de las legislaciones que señala, entramos en la parte de las pruebas. Entonces, ¿cómo pruebo yo? Y entramos en ese campo preciosísimo que en el derecho es el probatorio. ¿Cómo pruebo yo? Primero, ¿cómo tengo acceso yo a decir que la mamá me está incumpliendo o el papá me está incumpliendo? Jurisdicción, está paralizado. No sé, en este momento se está teniendo una interrupción. No sé si es general o es solamente mía. ¿Sí me escucha? En este momento que acaba de decir, ¿sí me escucha? Pues sí, porque se congela. Entonces,
el campo del derecho probatorio, ¿qué le van a permitir a un papá? Que si de repente le está, ¿será que puede grabar o puede grabar las interrupciones de la mamá y presentárselas al juez para que el juez vea que efectivamente estaban interrumpiendo su régimen de convivencia familiar virtual? ¿Cómo las envía el tribunal? ¿O cómo tiene esa persona? Y no hablemos de un adulto, porque pudiésemos estar hablando de un régimen de convivencia familiar de un niño o adolescente que está, por ejemplo, en Colombia, pero que quiere hablar tiene un régimen con su abuelito. Ponte, por ejemplo, porque el régimen de convivencia familiar también, es importante que lo sepan, no es solo para papá y mamá, puede ser para los abuelos, cualquier familiar o persona relacionada con el niño, que tenga un lazo afectivo con el niño. Ese niño tiene derecho a tener una convivencia virtual con esa persona. Entonces, ¿cómo hace ese niño? Vamos a suponer un caso imaginario, que el niño está hablando con su abuelo, pero entonces la señora, la esposa del abuelo, ponte que el señor está enfermo y la señora no quiere al nieto, por poner un ejemplo, y le interrumpe. ¿Cómo hace ese niño para demostrar que cuando él quiere tener contacto con ese abuelo, él no puede? ¿Cómo tiene acceso al tribunal en Venezuela? No, y las situaciones que se escapan incluso de que no sea, no hablemos tan solo de la grabación, sino hablemos del carácter afectivo y de confianza que debe haber entre el progenitor no custodio y el niño, en el sentido de que se resguarde la intimidad, en el sentido que el otro progenitor no esté orientando, presenciando, que el niño se sienta con la suficiente confianza de hablar abiertamente, porque no está faltando a la lealtad del progenitor con el que convive y que probablemente está en todo momento controlando o supervisando, digamos, esta interacción. Quizás está totalmente en silencio, pero ese niño puede que esté cohibido de poder hacer ciertos planteamientos, consultas, inquietudes. Ojo, no estemos hablando de que va digamos, a denunciar, delatar o referir algo en contra de su progenitor custodio. No estoy hablando de eso, pero sí de lo afectivo. O sea, la cercanía y consideración que debe tener un niño para con cada uno de sus progenitores implica de llegar a esos niveles de confianza, de poder hacerle algún planteamiento personal, íntimo, y que no necesariamente quiera hablarlo abiertamente respecto del progenitor con el que convive, porque quizás hay situaciones muy particulares donde necesariamente cree que quien le debe orientar o con quien debe llegar a hacer ese tipo de consideraciones es con el progenitor no custodio. Y esto, téngase en cuenta que cualquiera dirá, bueno, pero ¿cómo va a llegar a este nivel de confianza con un progenitor con el cual no convive, que incluso reside fuera del país? Y es que estos lazos o estas vinculaciones probablemente se dieron, entiéndase que no necesariamente han estado residiendo en lugares distintos, sino que toda la vida, fue con ocasión a la separación de los progenitores, y quizás era muy sólida la relación con ese progenitor no custodio. Entonces, ¿hasta qué punto afecta o no? Y esto ya, por supuesto, es parte de los especialistas que darán cuenta emocionalmente cómo puede ser esto una incidencia en la conducta y en el desarrollo de un niño. No obstante, estoy hablando de tomando en cuenta las palabras que nos decía la doctora, de que así como debe haber un espacio, así como debe haber un equipamiento apropiado para que se dé esto desde el punto de vista telemático, también deben haber unas condiciones donde el niño se sienta tranquilo, se sienta en un espacio armonioso, ameno, donde no haya ningún tipo de interrupciones, que él pueda decir, me llevo el equipo porque me voy para mi habitación, o me voy para el jardín, o me voy para tal lugar donde él se sienta cómodo. Estos elementos que, ojo, no están previstos en la ley, serían apropiados que sean unas condiciones que estén ya colocadas al menos como principios dentro de esa ley de la que hemos hablado la doctora, que se da en otras jurisdicciones. Claro, claro, y fíjate que volviendo a resaltar que cuando papá y mamá se llevan bien, pues estamos en un plano ideal,
pero cuando papá y mamá no se llevan bien, yo me acuerdo que yo cuando conciliaba, yo no, eso de que, no, un régimen de convivencia familiar abierto, ¿qué es eso abierto? O sea, eso no, eso Amplio, la palabra que colocan, amplio o abierto. Amplio, entonces tú decías, vale, ¿cómo va a decir usted que se lo incumplieron? Si aquí no sabemos qué es esto de amplio. Es tan amplio que entonces, ¿cómo decimos que usted, entonces? Yo siempre recomendaba. ¿Cuáles son los límites? ¿A dónde llega esta amplitud? ¿Cuál es el espacio? ¿Es más acá o más allá desde el punto de vista temporal o desde el punto de vista de locación? Entonces, esos elementos es apropiado indicarlos que, bueno, evidentemente... Claro, y más que cuando la persona venía a un fiscal o a un abogado privado, cuando la persona viene a uno es porque evidentemente hay un problema, porque si no, ¿quién va a querer pisar un tribunal y quién va a querer ir a ver a un abogado? Entonces, si hay un problema, entonces, ¿qué régimen de convivencia familiar tiene usted? No, amplio. Entonces, y evidentemente no hay una buena relación o cambió la buena relación, y aquí tenemos entonces el progenitor no custodio con ese problema de que tengo un amplio, pero tengo tan amplio que no lo veo, o sea que no puedo tener contacto con él. Y yo siempre le recomendaba a las personas en estas situaciones donde no estamos en una situación, en una relación muy armoniosa como debería ser entre papá y mamá, que mientras más se establezca, mientras más se regule, es más garantía de que se puede ejecutar en dado caso que haya un incumplimiento. Establecer claramente cuáles son cómo va a ser el contacto con papá o con progenitor no custodio. Mientras tú más claro lo establezcas, más estás garantizando que si hay un incumplimiento, tú lo vas a poder ejecutar. Igualmente pasa con un régimen de convivencia familiar virtual, que si sabemos, no sustituye al personal, pero en la realidad migratoria que, por ejemplo, está viviendo Venezuela, es el único contacto que tienen muchísimos hijos con sus padres. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a regular todas esas cosas para garantizar que efectivamente ese derecho, que es un derecho vital, el derecho a compartir con tu padre, con tus progenitores, sea garantizado de la mejor manera posible? Sí, eso es vital, porque en la medida que yo tenga un acuerdo, en este caso porque estamos hablando de una conciliación, que sea claro, tendré las mayores posibilidades de que eso se lleve a la práctica y no haya la necesidad incluso de ejecutar, porque si ya yo sé cuáles son los límites, hasta qué horario, en qué momentos, en qué lugares, ya yo tengo, digamos, mi mapa de la situación, no excederé ese ámbito que se me brindó en el acuerdo, como tampoco limitaré ni restringiré lo que yo mismo firmé. Eso es muy, muy importante. Doctora, acá en las preguntas todavía no hemos llegado al desarrollo total, pero me parece muy interesante una pregunta que hace la Piso Loreira. Nos indica, si el niño, y esto teniendo en cuenta lo que ha verificado de otras legislaciones en derecho comparado, si el niño es especial y necesita asistencia para comunicarse, ¿hay alguna indicación? Bueno, evidentemente en nuestra legislación está lo de los traductores, está también la asistencia de una persona desde el punto de vista médico, si hay alguna consideración, pero en estas leyes que se han indicado para los efectos que tienen que ver con la convivencia virtual, ¿hay esta consideración o este apartado en específico? Oye, hasta las que yo he tenido oportunidad de leer, no. Y fíjate que es muy interesante eso, qué pasa en esa situación donde el niño el niño o el adolescente necesitan ese apoyo para poder comunicarse con papá o mamá no custodio. Fíjate, es que la cantidad de situaciones que se pueden presentar para que cuando el niño lamentablemente está separado de uno de sus dos progenitores son inmensas, y ahí es donde yo digo que cada caso, en este caso en nuestro país, como la ley apenas hace esa mención, el juez, tomando en cuenta el interés superior del niño, tiene que entonces prácticamente regular esas situaciones en su decisión. Aquí nos dice Joan Olivar, buenas tardes, por acá presente, saludos a ustedes, saludos, Joan. Saludos. José, José, qué brillante. Saludos,
Excelente, gracias. Muchos grandes amigos, he visto muchas, se han conectado, Isabel, muchas personas que trabajaron con nosotros en los tribunales, porque yo digo trabajamos porque yo era fiscal, tú eras juez, y de verdad que hacíamos un equipo tan bueno, porque bueno, todos trabajamos en función de garantizar ese interés superior y siempre con un respeto. Importante, con mística, con preocupación genuina de los derechos de los niños. O sea, al punto de que no solamente desde el punto de vista de la práctica del día a día, sino en la preocupación de cómo atender situaciones que se salen fuera de lo común, y es parte de lo que incluso trato de plantear en estos live para que se toquen temas que no son los comunes y que es necesario, tal como nos está informando la doctora, de que necesariamente se regule al respecto. Sanda MR19 dice, ¿cómo demanda el progenitor no custodio que esté fuera del país el incumplimiento? Aquí en uno de tus live precisamente se tocaba este tema, ¿verdad? Que es muy importante antes de emigrar tomar previsiones, ¿verdad? Yo sé que a veces emigramos y no, bueno, me voy, pero epa, o sea, y más cuando se tienen hijos, ¿verdad? Porque lo correcto es que si yo voy a emigrar del país, yo le deje un poder a un abogado para que ante cualquier situación que se me presente, ese profesional del derecho me pueda representar y pueda introducir una solicitud o demanda en mi nombre para garantizar un derecho de mi hijo. Sí, ahora, cuando... Sí, no, cuando no se hace eso, pues entonces, bueno, ahí entramos, tiene que mandarlo desde allá, porque evidentemente, ¿qué sería un plano ideal, Isabel? Que yo lo sueño y algún momento será así, que si yo, venezolana, estoy en Estados Unidos, en Perú, en España, yo pueda desde allá contactar, acceder al sistema de justicia venezolano de manera online y poder acceder a mi abogado, a mi defensor y poder acceder desde la distancia. Eso sería maravilloso y yo pienso que en algún momento se va a poder llegar a eso, porque vamos dando pasos, pero porque el país, el mundo, por lo menos Venezuela, los venezolanos estamos por todas partes del mundo y somos venezolanos y tenemos derecho a acceso a la justicia en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo hago yo si estoy lejos para poder acceder a ese tribunal, para poder tener un abogado que me represente, ¿verdad? Sí, muy importante y esto puntual, rapidito, entendiendo que también hay muchos abogados. En el 177 habla de las competencias del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Parágrafo primero, literal habla acerca de la fijación y revisión del régimen de convivencia familiar nacional e internacional. Muy importante porque pocos se detienen a ver que allí está la posibilidad de demandar el régimen de convivencia familiar internacional, entendiendo que la competencia de los tribunales de protección se define por la residencia del niño. Si el niño está en Venezuela y el progenitor no custodio está fuera del país, estando afuera, tal como nos indicaba la doctora, podrá dar mediante poder especial facultades a un profesional del derecho para que en su nombre pueda demandar dentro del país el régimen de convivencia familiar internacional. Si ya previamente se reguló antes de marcharse, tal como lo decía la doctora, estamos ante una sentencia ejecutoria. Igualmente se le otorga poder para que este progenitor pueda. Si al contrario, ahora el niño vive fuera del país, al revés, estamos hablando de que, bueno, entonces los tribunales de protección perdieron competencia. No necesariamente, desde el punto de vista del derecho internacional privado, si previamente los progenitores se sometieron a la competencia del Tribunal de Protección venezolano, puede darse la ejecutoria en los tribunales de protección, porque son normas en específico del derecho internacional privado. Y esto, digamos, para los especialistas es prudente que se tome en cuenta porque más de las veces la cosa se hace como la carrera. Está la presión, me voy a emigrar, tengo pasaje, me tengo que ir, todo lo demás. Entonces, no se detienen a establecer las cosas, digamos, tejidas, bien elaboradas, de tal manera de garantizar derechos, porque no es la cuestión, o sea, no es lo inmediato, no es lo que viene en el momento, sino
una proyección a futuro, la posibilidad de que lo que realmente ustedes acordaron como progenitores tenga la posibilidad de ser ejecutado a futuro. Aquí, por eso la previsión es muy importante, que tomen todas las previsiones, dejen su poder a un abogado de confianza para que ante cualquier problema pueda estar representado, pueda actuar en nombre de esa persona que está fuera del país. Exactamente. Aquí nos dice Yamilet Molina, buenas tardes, excelente tema. Si ya existe un régimen de convivencia y el padre está en otro país, ¿qué debe hacer con el incumplimiento? Creo que ya lo acabamos de contestar. Sí. Jesús Urbina Sequera, buenas tardes, tema muy importante en estos tiempos. Sería bueno que tocaran también un poco el tema internacional. También creo que lo acabo de tocar. Sí. Yamilet Molina nos dice, la madre no permite el contacto virtual, aun cuando existe un régimen de convivencia. Excelente tema. Entiendo que habla desde una experiencia, estamos hablando de que nos está dando un testimonio o una referencia ajena. Pero ¿qué dice? Que es que yo no puedo leer todas las preguntas, pero... pero es tan solo una afirmación, porque concluyendo, no es una pregunta porque concluye excelente tema. Nelson Paul 55, saludos a las colegas y amigas. Nelson Colmenares, ay, saludos Nelson. Ay, saludos. Lindo, de verdad verlos hasta que estén conectados, lástima que no nos podemos ver todos, porque me encantaría verlos, que tuviera así como pantallita chiquita. Que tuviésemos en Zoom, nos estaríamos viendo todas las foticos allí. Isaac Pérez Garbet, saludos desde Coro, Estado Falcón, excelente la actividad. Qué bueno. Saludos. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Jesús Urbina Sequera, sí, excelente, gracias. ¿Qué otros aspectos podríamos, doctora, desde el punto de vista de la virtualidad, hablar o referir acerca de eso que entendamos que ya lo hemos verificado en nuestra experiencia, pero de lo que ha visto o desde el punto de vista de esa práctica en otras latitudes? Que más allá de la experiencia que hemos tenido, y fíjense que los testimonios o las referencias que hacen en el chat las personas que están participando el día de hoy, hay ciertas dificultades y ciertos retos, pero desde la experiencia ya en otras latitudes donde ya en ese sentido han avanzado, aparte de las regulaciones, ¿qué otras cosas se han podido ver? Es que se cae, no te oigo, Isa. Vamos a ver porque me sale congelada la imagen. En lo que escuché... se ve congelada. Yo no te veo en este momento. Ahora sí, es que no te oí lo último. Ok, que más allá de que sabemos las dificultades que incluso si se dan obvias perturbaciones en lo presencial, en lo virtual, son incluso porque hay mayor control del niño, de los espacios, de los tiempos, más allá de esas prácticas y dificultades, en otras latitudes que van más avanzados en ese sentido y que han tratado de resguardar desde el punto de vista normativo estas situaciones, ¿qué otros aspectos se pueden vislumbrar allí? Que recuerde, doctor. Usted nos hacía referencia a que en Estados Unidos hay ciertas particularidades que, bueno, en algunos estados, porque estamos hablando de que no es universal, sino en particular en algunos. Se me volvió a congelar. Sí, se vuelve a congelar. Sí, las diversas legislaciones entendiendo todos que el derecho a la convivencia o a las visitas es un derecho, es el derecho que te permite ese contacto con tu progenitor con el cual no vives, en este caso el niño y el adolescente, pues te implementan las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de régimen virtual. Pueden ser multas, más que todo las legislaciones que he logrado analizar establecen multas, porque, bueno, si usted interrumpe este régimen, pues usted será multado con tanta cantidad, de acuerdo a esto, establecen ese tipo de sanciones.
Incluso, Son bueno, sanciones de carácter pecuniario, entonces. pecuniario. Nosotros tenemos en Venezuela que si se interrumpe o se incumple reiteradamente, injustificadamente con un régimen de convivencia familiar, se puede privar de la custodia al progenitor custodio, precisamente porque está obstaculizando ese derecho, digamos, sagrado del niño o del adolescente a seguir teniendo contacto con su padre, porque es que Isabel, y ahí también está la parte de lo importante. Tú tuviste un en vivo con lo que son los programas de atención, porque Sí. es tan importante ese apoyo psicológico o terapéutico cuando papá y mamá se separan, porque entendemos que una separación implica demasiados sentimientos en conjunto, frustración, rabia, demasiadas cosas en conjunto. Y añádele que entonces uno de esos dos progenitores se va para otro país. Entonces imagínate cómo queda esa situación padre y madre que ya viene fracturada y ahora se va a fracturar más porque se va aquella persona. Entonces, lo que son ese apoyo, programas de apoyo psicológico, porque ese papá y esa mamá que están viviendo eso, en el medio está el niño, cómo manejar esa situación sin que afecte tanto, porque de que va a afectar, pero sin que afecte tanto al niño, cómo podemos... En este momento nuevamente está como colgado. Esperemos ver que reanude la conexión. Ajá. mamá se separaron, pues suponiendo que vivían juntos, y después papá o mamá se va, y yo me quedo con uno, entonces no lo puedo ver. O sea, imagínate el peso emocional que está recibiendo ese niño, que de que las familias tengan acceso a ayuda psicológica, terapéutica, para poder tener un apoyo ante esta situación. Sí, de hecho, No sé si me oyes, Isabel, porque te veo congelada. no, igual me sale a mí, no sé cuál es la que estarán oyendo, pero me sale como por el audio llega repentino a ratos, pero sí, la idea principal acerca de la posibilidad de que haya apoyo terapéutico, de tal manera de que pueda mermar la conflictividad en esa dinámica familiar, es digamos, de lo que nos estaba hablando la doctora, y que suele ser más o menos lo que los jueces de protección tratan de, no de imponer, porque la idea de cuando se hacen audiencias especiales en la ejecutoria de la convivencia familiar es que los mismos progenitores sepan la necesidad de que haya un apoyo psicológico de tal manera de que, digamos, merme, disminuya todas las percepciones equivocadas que se tienen del otro progenitor, para que sepan que tienen que ser aliados en la crianza de los hijos, y que mal que bien todo lo que ellos hagan o actúen en su conducta va a afectar de una u otra manera a los hijos. Aquí habían varios planteamientos, doctora. Veamos, nos decía, bueno, Cepra 2A69, saludos desde el Tocuyo, Estado Lara, excelente tema, qué bueno. A ver, GIR 80, como cada jueves, muy buenos temas prácticos en el ejercicio de hoy, qué bueno, Sí. Que le agrade, y que bueno, para eso es precisamente que estamos haciendo estas actividades. Belki nos dice, en el caso de que el progenitor no custodio residenciado fuera del país demanda la fijación del régimen de convivencia familiar internacional. Ay, perdonen que entró una nueva pregunta y me la ¿Cómo? subió No te oí bien, Isabel. Voy, no, es que como entró una nueva pregunta, bajó todo el chat, entonces estoy volviendo a subir hacia donde está la pregunta, porque han participado varios, y entonces se me fue. Dice, en el caso de que el progenitor no custodio residenciado fuera del país demanda la fijación del régimen de convivencia familiar internacional, la asistencia a la audiencia de mediación puede ser telemática, conforme a las resoluciones que ha dictado la resolución.
De eso también quería para que todos tengan conocimiento, ¿verdad? A pesar de que no tenemos, pues, el legislador todavía no ha regulado lo que es un régimen de convivencia familiar virtual, sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de diversas resoluciones que en otros programas excelentes lo han analizado con otros participantes, estamos dando esos pasos, ya se acepta que el progenitor que está en otro país pueda acceder a la audiencia a través de una videollamada, de una videoconferencia, o sea que no estamos tan desprotegidos ante situaciones de un progenitor que esté fuera, pues efectivamente puede participar y eso se está regulando y es posible pues que la persona le hacen una videollamada, la persona participa y eso es positivo, pues, porque necesitamos a lo mejor más regulación, sí necesitamos, pero vamos en esos pasos que es lo más importante. Claro que mientras se legisla, al menos las resoluciones están dando cabida a que se pueda dar al respecto. Lo ideal es que sea desde el punto de vista de una ley, no de resoluciones, pero bueno. Sí. Belki complementa indicando, siendo que su comparecencia a la audiencia de mediación es obligatoria, puede estar presente a través de videollamada, efectivamente, tal como lo acaba de declarar la doctora. Sí. A pesar de que el legislador dice que en la audiencia de mediación, que es esa audiencia que se realiza en el tribunal para que papá y mamá lleguen a un acuerdo en los asuntos del régimen de convivencia familiar, tenía que ser personal, pero pues esas son cosas que ya no tiene que estar personalmente, si no está, puede estar a través de la videollamada o la videoconferencia que establezca el tribunal. Y por presencia remota. Carolina INMS dice, saludos, excelente tema. Veamos, aquí varias personas se han unido en este espacio de tiempo. Yamilet Molina nos dice, ¿cómo hacer para que la madre permita la ejecución pasiva del régimen de convivencia familiar virtual? Disculpe si repito la pregunta, pero mi internet es inestable. Bueno, ya eso se aclaró desde el punto de vista de la intervención del Tribunal de Protección, ya tiene competencias y ya previamente está regulado en una sentencia. Tenemos también la posibilidad de hacer uso del convenio internacional sobre la materia y, por supuesto, estamos hablando de que forma parte de estamos hablando de que es una intervención jurisdiccional, por lo cual debería estar ese exhorto internacional a los efectos de la ejecutoria, debería llegar a un tribunal de familia del estado del país en el cual se encuentre la persona. Y en materia de familia, Isabel, es muy importante aclarar que la Convención de los Derechos del Niño está suscrita por casi todos los países del mundo y es lo bonito del derecho de familia, que tú lees una ley de México, de Colombia, de Puerto Rico, incluso de Estados Unidos, y tú dices, bueno, esto es lo mismo, o sea, todos manejamos el mismo idioma, es garantizar ese interés superior del niño. En otras legislaciones se le dice el mejor interés, pero a la final es lo mismo, entonces, porque estamos basados en la convención y todas las legislaciones, pues, son semejantes, y es muy bonito el derecho a familia. De hecho, la convención más suscrita, internacionalmente hablando, GIR 80 dice, se les entiende, hoy en día es muy común casos de violencia y se manipulan a los niños en virtud de esa convivencia. Buen aporte, pero no es bueno generalizar. En algunos casos, digamos porque mientras no tengamos una medición estadística o una investigación al respecto para hablar en esas condiciones generales, es como inapropiado. Pero gracias por el comentario. Sandra nos dice, en los casos de incumplimiento de una sentencia de manera injustificada, vuelve a írseme hacia arriba. Cada vez que alguien participa, se me va el chat. Se te vuela. Dice, sí. Hoy en día es muy común casos de violencia, se manipulan, perfecto. En los casos de incumplimiento de una sentencia de manera injustificada, aplica el desacato a la autoridad. Sí, es reiterativo, por supuesto. Perdone, doctora, para usted.
Iraida Artigas, la conexión estuvo pésima, lamentable porque, bueno, es algo que escapa de nosotros, estamos hablando de casos fortuitos. Yasmir, se congeló la imagen, Iraida Artigas, ¿va a quedar grabado? Sí, sí va a quedar en el feed de esta cuenta como video. Belki dice, excelente, felicitaciones a las dos, muy grato este reencuentro telemático entre juez y la defensa pública del sistema de protección. Así es, Belki. Tuvimos muchísimas audiencias juntas. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen a la doctora que tuvo toda la disposición de tiempo, a pesar de que no se encuentra acá en Venezuela, de poder hablarnos de su experiencia, de sus investigaciones. Y por supuesto, ¿cuál es el interés de investigar? ¿Cuál es el interés de preocuparnos en revisar en derecho comparado? ¿Cuál es el interés de ver las carencias, o no hablemos de carencias, de las posibilidades de mejorar la ley orgánica para la protección de niños y adolescentes? Es que realmente la protección de la infancia o el derecho de familia en este ámbito sea lo más sólido posible. Y eso nos interesa únicamente a los que nos dedicamos a la materia. En principio, hay muchas otras personas interesadas, pero quienes estamos en el día a día e identificamos estas situaciones porque estamos hablando de personas, porque estamos hablando de dinámicas familiares que no suelen ser todas iguales, quienes estamos propensos a alzar nuestra voz e identificar estas situaciones y participar mediante estos mecanismos de corte académico, aun y cuando no estamos respaldados por una institución académica, pero el ánimo es que no solamente quienes lo hemos visto se den cuenta y se percaten de estas situaciones, sino de todos aquellos que quizás también digan, ay, verdad, esto que está diciendo la doctora Shara, ¿cómo se haría? Y qué interesante que en tal lugar sea de esta manera. Y mira, están hablando no solamente de sanciones desde el punto de vista de la dinámica familiar, como suele ser con la privación de la custodia, sino que en otros lugares, si es reiterativo o en cada ocasión, se hace una sanción pecuniaria. Entonces, esto es sumamente interesante. No sé qué creen ustedes al respecto. Y por eso aprovechar esta participación de la doctora. Sí, Isabel, es que eso nosotros como abogados y que, bueno, tú igual que uno quiere estar estudiando permanentemente y situaciones que uno sabe que, bueno, el legislador señaló el régimen de convivencia, o sea, dijo, sí, puede ser telemático, pero o sea, ahí es donde tú entonces pues te apoyas en el derecho comparado para de alguna manera como investigador dar un aporte al derecho, a nuestro derecho para futuras, porque evidentemente tendrán que venir pues reformas o leyes nuevas que regulen todas estas situaciones, que efectivamente yo soy muy recelosa del régimen de convivencia familiar, porque como hablamos de un principio, es esa forma, es el único medio que tienen progenitor no custodio e hijos de poder estar en contacto. Entonces, cuando tengo un progenitor o un custodio que me lo interrumpe, que no lo deja fluir, oye, el daño es grave. Entonces, es la forma que yo pienso que mientras más regulamos, más garantizamos. Claro, no podemos regular cada particularidad que puede presentarse, pero para eso está el interés superior. O sea, el juez ya en cada decisión el juez lo puede aplicar. Pero si tuviésemos, esto es importantísimo por la misma situación que hemos hablado de migración en nuestro país, entonces, mientras tú lo regules, cuando ya nuestro derecho lo regule, pues más estamos garantizando plenamente ese derecho a compartir con tu padre, que es constitucional, que está en la ley. Entonces, es importantísimo analizar, ver cómo otros países lo están haciendo, para nosotros pues poder aplicarlo en nuestro país. Tal cual, doctora, totalmente de acuerdo. Ali Contreras nos dice, muchas gracias a ambas por compartir sus conocimientos y tiempo. Ir80 dice, gracias. Y gracias a ti por participar y porque es un incentivo este comentario que nos estás haciendo a ambas. Se me vuelve a ir. Ir80, ya va. Ir80 dice, sí, en algunos casos, gracias. ¿De qué? No, gracias a ti por acoger
el comentario. Sí, porque ella generalizó y ahora me está diciendo que... Ok. Y que bueno. Y bueno, casi no es bueno que generalicemos porque ¿cómo decirte? O sea, en materia de familia son tantas las situaciones que que se nos pueden presentar, pero si en realidad no es bueno generalizar porque cada caso es particular, cada caso es distinto. Sí, sí. A ver, ajá, se me está yendo. Muy interesante, sobre todo, tiempo para introducir ajá. Morillo, 1988, tiempo para introducir un escrito por desacato, no hay limitante, no hay un lapso, basta con que ocurra el evento. Claro. Ajá. Jiménez 1216, felicitaciones, Seas, muy oportuno el tema, gracias. Morillo, gracias. 1988, tiempo para introducir, allá respondimos a eso. Morillo, 1988, recién teniendo una sentencia que no tiene ni 2 meses de dictada. Entiendo que el comentario se debe a que no tiene ni 2 meses y ya necesita ser ejecutoriado. Es que lo que hemos hablado, o sea, en materia de familia, ese incumplimiento puede ser permanente, puede ser de inmediato, se dictó la sentencia y de una vez el otro progenitor no lo permitió, por ejemplo, o sea, y de repente empieza muy bien, porque las relaciones de familia son así como un hilito, de repente papá y mamá se pueden llevar bien, pero de repente algo pasó típico que de repente el señor, tú lo viste cuando nosotros trabajamos, cuando se trabaja así en materia de conciliación, que el padre te dice, no, como me atrasé un poco en la manutención porque tuve tal problema, entonces ahí la mamá como que me cortó el cable y ya no puedo ver al muchacho porque así son las relaciones a veces pudiéramos decir que son frágiles entre progenitores separados. Yamile Molina nos dice, por favor, ¿pueden abordar cómo es el procedimiento para la ejecución de la sentencia de régimen de convivencia familiar virtual? Bueno, tal como ocurre con la ejecutoria de la convivencia ordinaria, estamos hablando de la que es presencial dentro de la misma jurisdicción, debe advertirse de que se está incumpliendo. Como la LOMNA, tal como lo indiqué con anterioridad, no establece procedimentalmente de forma expresa y directa lo que tiene que ver con la ejecutoria, sino que hace alusión a las normas supletorias, estamos hablando de que podría el juez fijar una audiencia especial para tal ejecuto. Y la participación del que no está en el país podría ser, como ya lo hemos referido, mediante la participación por videollamada propia de las resoluciones de las cuales hemos hablado. Esto para intentar mediar al respecto, siempre buscando que las mismas partes puedan darse la solución. Si no es el caso, hay la posibilidad de, digamos, hacer uso de los convenios internacionales, y en este caso estaríamos hablando de que pueda darse la participación por un juez de familia del país en el cual se encuentra ese progenitor. Y esto estamos reiterando lo que ya se dijo, Yamile. Veamos, muy importante, Isa, también aclarar que la opinión del niño es importantísima en todo lo que es régimen de convivencia, bueno, yo digo en todo, pero en régimen de convivencia familiar es bien importante esa opinión del niño o del adolescente. Sí, exacto. Y más que si está en el país, puede hacer una opinión personal. Yasmir, muy nutrida. Y si no, la puede hacer por llamada también. Exacto. Ali Contreras, en el caso venezolano, al acordar un régimen de convivencia virtual, ¿creen ustedes que un juez venezolano homologaría la incorporación de una sanción pecuniaria o nos quedaríamos solamente con allí quedó en el aire? No, estamos hablando de que nos ejemplifica el derecho comparado, cuáles son las fórmulas y cómo se está dando en otros países. Pero las sanciones, entendiendo como sanciones, tenemos que hacer el traslado como si fuese un tipo penal. Tiene que estar expresamente indicado en la ley. No puede haber una sanción pecuniaria así dentro de la LOMNA
Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes, no está establecido para los efectos específicos de lo que tiene que ver con la convivencia familiar. Claro, que sí lo hay, por sí, ejemplo, para el lo que sí, incumplimiento de la obligación de manutención, pero para la convivencia. En este lo momento que sí, sí doctora. pudiese pasar en materia de incumplimiento, lo que sí pudiera pasar en materia de incumplimiento de régimen de convivencia familiar virtual es que igualito que con el presencial, si es continuo, si es permanente, si es injustificado y ya el padre, póngase que la persona no custodia, dejó poder y ha intentado pedir la ejecución y no sigue, lo que sí queda abierto es la posibilidad de que ese progenitor no custodio demande Sí. custodia, y esa es la sanción para el progenitor custodio, que perdería la custodia y se le otorga al otro, y el que tendría el régimen es el que está incumpliendo con el régimen. ¿No? O también la posibilidad del desacato, entendiendo que el titular de la acción penal, porque se trata de una sanción de carácter penal, es el fiscal del Ministerio Público en penal ordinario, pero en esto no podemos ser ligeros y quiero hacer aquí una pausa porque se ha hecho en ocasiones, digamos, la remisión para una investigación de carácter penal cuando no hay condiciones para tener una sanción de esta modalidad a estos niveles y sobre todo cuando no está demostrado realmente de forma directa un incumplimiento de la convivencia familiar. Entonces tampoco podemos tener una, digamos, una actuación jurisdiccional severa en condiciones de desproporcionalidad y en eso hay que ser muy prudente de parte de quienes están en este momento aplicando la ley. Y se me fue otra vez, llegando hasta donde había quedado. Ali Contreras, no, ya creo que lo leí. No se homologaría la sanción pecuniaria, creo que quedó claro. La sanción que hay desde el punto de vista pecuniario para la obligación de manutención. Yanit Marme de Qui, buenas noches, felicitaciones por el tema seleccionado. En una posible reforma de la LOMNA, nos pregunta, ¿qué sería necesario incorporar en virtud del régimen de convivencia? La custodia y el régimen de manutención. Hay muchos factores. Por ejemplo, para el tema que nos ocupa, yo pienso que evidentemente hay que regular más para garantizar más, establecer cómo se va a llevar a cabo, que el juez cómo se va a llevar a cabo ese régimen, quién va a garantizar el medio a través del cual va a tener contacto con el niño o el adolescente con el progenitor no custodio, las situaciones de incumplimiento, cómo se va a garantizar ese derecho al contacto cuando hay incumplimiento virtual, o sea, todo eso. Empezando que desde el punto de vista adjetivo, lo ideal es que la LOMNA tenga el procedimiento ordinario, incluyendo la fase de ejecución, y que es inexistente, como ya les indiqué, se aplica de forma supletoria normas que son propias del derecho laboral adjetivo y del derecho procesal civil. Entonces, es apropiado que tengamos nuestras propias normas procesales de la etapa de ejecución, independientemente de que estemos hablando de materias de instituciones familiares, contencioso administrativo, agrario, entendiendo de que protección, ojo, muy importante para los abogados que nos acompañan el día de hoy, es multicompetente. La única materia de la que no conoce un juez de protección de niños, niñas y adolescentes es en materia penal, pero en toda situación donde intervenga un niño, niña o adolescente es competencia de los tribunales de protección. Entonces, esta competencia amplia requiere que la ejecutoria, para garantizar la tutela judicial efectiva, esté debidamente regulada con las particularidades propias de protección. Y fíjense, hemos hablado de un tema muy interesante, la convivencia familiar es continua, permanente, sucesiva, constante. Y esta modalidad no está ni en el derecho civil ni en el del derecho laboral, desde el punto de vista de la ejecutoria. Entonces, esta particularidad, y más aún en el tema que nos está hablando la doctora Shara, cuando estamos hablando de la intervención de carácter virtual. La ejecutoria
ahí entramos en otro tema interesantísimo en materia de familia, que es la ejecución de sentencia de los asuntos de familia, que es una ejecución bien particular. El legislador utilizó el sistema de remisión a otras leyes, pero eso es otro punto, o eso sería otro tema a desarrollar. Esta remisión del legislador, ¿qué situaciones causa en materia de ejecución de asuntos de familia para el juez cuando tiene que ejecutar? O cómo solicitas tú esa ejecución basándote en otras leyes. O sea, se plantean una serie de situaciones que, bueno, sería tema de otro... No, ante la pregunta genérica de cuáles posiblemente serían las situaciones que deban modificarse en una posible reforma. Entonces, por hablar un tema en específico, este es muy importante. Este ya es el que acabo de leer. Perdónenme que yo tengo mis dificultades visuales, por eso ustedes verán que arrugó el ceño. José Torres Leal, excelente live. Dios les siga. Se me fue. A ver. Perdonen, cada vez que alguien participa se corre todo el chat y entonces me es difícil continuar en la lectura. Ajá. Veamos si llego al punto donde estaba leyendo. Ajá, dice, excelente live, Dios les siga bendiciendo, orgulloso de ti, Ciara. A ver, estamos hablando de José Torres Leal. Le manda esas bendiciones, doctora. No se me que ¿quién, Isabel? José Torres Leal, excelente tema. A ver, ya va. Vuelvo hasta el punto. Han entrado muchas participaciones, lo cual se agradece. Estamos acá para leerlas. Quizás no soy tan eficaz en la lectura por lo que les digo de que se corre. Veamos. No sé si las está viendo, doctora. Ajá, aquí nos dice. Ay, Dios. Han sido muchísimas, por eso. A ver, Dios la bendiga. Ajá, el doctor José Torres Leal, no sé si, bueno, creo que es abogado. Excelente live. Dios la siga bendiciendo. Orgulloso de ti, Shara. Ay, amén. Gracias. Apreciado. Un saludo a nuestra muy apreciada doctora Shara y a la anfitriona, doctora Isabel. Recuerdos hermosos de cuando... Grandes amigos, grandes colegas, excelentes colegas y con un sentido humanitario enorme. Habla aquí acerca de ayudamos juntos a la doctora Shara a construir el sistema de protección portugueseño. Saludos. Yamilito Real. Saludos y felicitaciones por la discusión de excelentes temas desde Valera. Ay, qué bueno. Hoy hemos tenido de distintos lugares del país. Ha sido activa la participación. José Torres Leal nuevamente. Excelente tema, aunque no es mi materia de ejercicio, es muy importante y se entiende claramente. Qué bueno, esa es la idea. Que tenga alcance a todos. Murillo, 1988, piso 4. Yo como progenitor custodio, ¿cómo confío en el progenitor no custodio desacato y no me comunico con la bebé en el tiempo de vacaciones? Y aunado a eso, la bebé de 5 años consiguió al progenitor teniendo y allí quedó. Aquí sigue. Relaciones sexuales con su nueva pareja. ¿Cómo estar yo tranquila sabiendo que el progenitor lamentablemente no está teniendo tacto para la convivencia, ya que está enfocado en otras cosas? Aquí tiene que ver mucho con lo que nos estaba explicando la doctora Shara acerca del acompañamiento terapéutico, psicológico. Esa visión que está observando el progenitor que está preocupado ante la situación de esa falta de tacto o de prudencia del progenitor no conviviente, implica de que, bueno, que haya unas ciertas reflexiones, pero esas reflexiones no vienen de por sí solas. Tiene que haber un trabajo y un acompañamiento y una voluntad para desestructurar quizás unas conductas que no son las más apropiadas en la crianza de un niño de tan temprana edad. Claro, y es importante saber señalar que si está el Consejo de Protección, si algún progenitor cree que el otro está violando algún derecho o algo, también pueden denunciar ante el Consejo de Protección
pues ciertas situaciones y el Consejo investigará y actuará de manera inmediata. Exacto. Para que dicte una medida idónea, ajustada a la situación jurídica que se está denunciando como vulneratoria de los derechos del niño. Claro. Yamilet Molina, ¿puede ampliar un poco el tema de la aplicación subsidiaria en régimen de convivencia familiar virtual? Agradecida. Yamilet, creo que ha sido muy insistente y creo que en eso hemos respondido en varias ocasiones. Creo que es la cuarta, quinta vez que participas pidiendo lo mismo. Y creo que ya... Pero si quieres, Isabel, le hago el régimen de convivencia familiar en principio debe ser personal. Y como les dije, el consejo es... La practicidad de la ejecutoria, que es lo que hemos reiterado. O sea, la ejecución, cómo ejecutar, indícaselo al tribunal. No está regulado en la ley de protección cuál es la práctica normal para la convivencia familiar presencial. Se fija una audiencia especial en principio, no todos los jueces adoptan esta fórmula. Si esto ocurre, hay la participación del progenitor no residente en el país mediante la videollamada. Si no es el caso, toca hacer la aplicación de los convenios internacionales donde se hace una remisión por exhorto internacional y donde participará el tribunal del país receptor que sea el competente en materia de familia. Esto, y es apropiado porque, ¿qué pasa? Que normalmente en los live uno hace una orientación en específico. Las particularidades propias de cada caso le corresponde abordarla cada uno de los progenitores interesados con su abogado de confianza, especialista en la materia, muy importante porque en este momento muchos de forma temeraria se aventuran a participar en este tipo de materia sin conocimiento detallado de la materia. Y esto es, digamos, en ocasiones una irresponsabilidad. Entonces es apropiado buscar la asesoría específica. Los live tienen como ánimo hacer una orientación general intentando ser particular en las regulaciones, pero no una particularidad en un caso detallado. Y esto es importante que se tome en cuenta por las limitaciones del tiempo, porque bueno, si estuviésemos en un aula de posgrado, la cosa sería distinta y nos divertimos como docentes, y divertimos me refiero a la amplitud, a los detalles. A todo un abanico de posibilidades. Sí. Exacto, exacto. Y bueno, porque tanto la doctora como mi persona hemos sido docentes de la materia y nos fascina estos contenidos, actuar en el aula, interactuar con los participantes. Veamos la siguiente, a ver, ¿dónde quedé? Vamos a buscar acá. Estoy llegando al punto. Aquí decía que es interesante, aunque no maneje la materia. Yurbi Salmao da unos aplausos. Carmen Dimuro, saludos Shara, excelente su conocimiento de la materia. Sandra MR19, el artículo 245 de la LOMNA no aplica en el régimen de convivencia familiar. Estamos hablando a ver, no es el desacato. El 240 es el desacato. Pero está hablando del 245. El incumplimiento de los acuerdos conciliatorios. Esta es una regulación de carácter general. Veámoslo y leámoslo para que quien incumple un acuerdo conciliatorio. Eso es respecto a la defensoría. Eso. Ante una defensoría será sancionado o sancionada con multa de 15 unidades tributarias a 90 unidades tributarias. Esto en específico las que tienen los acuerdos ante las defensorías. No tiene una aplicación general como estamos hablando de las instituciones. Puede que casualmente el acuerdo del que se esté hablando sea una convivencia familiar. No sé si me están oyendo porque en este momento la imagen de la doctora la tengo como congelada. Ya la estoy viendo nuevamente. Ok.
A ver, y qué bueno que hace esa alusión de la norma para que nos pasemos un tanto, para, digamos, porque estas son sanciones que generalmente escapan del conocimiento general y que están previstas en la LOMNA. A ver, dos, Ando Barquisimeto. Saludos, doctora Shara. Atentamente, a ver. Atentamente, Marjorie. La está saludando, doctora. Saludos. Murillo, 1988, Cuazo. Gracias, excelente orientación. Estos son temas que siempre deben abordarse. Esa es la idea. Ya llevamos casi culminando el segundo mes de este segundo ciclo de live y le hemos tenido especialistas en la materia. Les recomiendo a todos ver todos estos programas no porque la doctora Isabel esté presente, pero muy buenos, una información excelente, muy, muy bueno. Se los recomiendo que los vean. Gracias, doctor. Esparragosa 40, importantísimo tema. ¿De dónde somos? La doctora de portuguesa, ¿no, doctora? Que nació usted por allá. Yo soy de Caracas, pero yo me viví en Portuguesa, en Barquisimeto. Ya cuando uno se va de su terruño donde nació, ya uno es de todas partes. Porque yo quiero muchísimo a la gente de Guanare. Yo soy de Caracas, pero quiero muchísimo a la gente de Guanare portuguesa, la gente de Barquisimeto estadolara. Entonces ya uno es como que... Sí, yo soy yaracuyana, con 26 años en Barquisimeto, como dicen por acá, barquisimetida. Sí, señor. Sí, señor. Morillo, 1988. Gracias, excelente orientación. Bueno, este ya lo leí. Digamos, Esparragosa 40, somos fe nuestra infancia. Antonio hacía como una referencia. Felicitaciones a Shara y a la colega Isabel. Es Barrera, no Becerra. Barrera. Gracias. Ali Contreras, que sí se escuchó. Qué bueno. Emir Moore, saludos a la doctora Isabel y su doctora invitada. Excelente. Gracias. Felicitaciones. Estamos quien nos está mandando saludos, una excelente doctora, juez superior jubilada del estado Yaracuy. Y fue coordinadora del estado Yaracuy, una persona muy activa en todo lo que tiene que ver los derechos de la infancia. Y bueno, muchísimas gracias, doctora Emir Moore. Gracias, apreciados. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de este live, agradecida con la doctora, porque bueno, como ya he indicado con anterioridad, alguien muy preocupado, a tal punto, y ojo con esto, no sé si tomamos la atención de la hoja de vida cuando dice lectura, aun y cuando se encuentra en Estados Unidos, su actividad laboral actual tiene que ver con el apoyo, está no solamente haciendo un voluntariado como supervisora de adolescentes, sino que la actividad que despliega, o sea, sus ingresos se deben hacer una actividad que está asociada a los derechos de la infancia, es decir, que donde ella se encuentre siempre va a estar conteste en servir hacia los derechos de los niños y adolescentes. Y eso es muy valioso, porque no es un talento perdido, porque no es un talento desperdiciado, sino un talento que es de provecho, donde se encuentre, no solamente dentro de Venezuela, sino fuera de ella. Y esto tiene gran mérito y es para mí algo admirable y de respeto. Gracias Isabel, gracias Isabel. Bueno, yo diría, si ya estamos terminando, ¿verdad? El llamado es a padre y madre, ¿verdad? Que piensen emigrar, tomen previsiones. Mientras más regulen, ustedes pueden ir a una fiscalía de protección de niños, pueden ir a una defensoría, ante el mismo tribunal, con su abogado privado, como ustedes quieran, pero establezcan, regulen. O sea, imagínense, como mientras más regulen, más pueden garantizar ante un problema que se les pueda presentar después. Establezcan su régimen. Si papá o mamá se van a ir, el virtual tiene que estar establecido y ustedes como padres tienen esa amplitud. Ustedes pueden establecer cómo quieren que sea ese régimen, cómo va a ser, de qué forma se van a conectar. Tienen esa potestad como padres. Entonces, háganlo, dejen todo regulado, dejen poder un abogado de confianza,
para que ante cualquier incumplimiento, si la situación cambia entre ustedes, el niño o el adolescente pueda seguir teniendo contacto con ustedes a través de la intervención del juez. Ese es el llamado a la prevención cuando emigramos o cuando tenemos que separarnos lastimosamente de nuestros hijos. Aquí, por último, Jesús Cons, 1988, doctora, saludos. Jesús Alcons, creo que tiene que ver con la afirmación de quienes están al servicio de la infancia. Dice totalmente cierto. Aquí hay muchas figuritas donde nos dan saludos. Al GIR 80, felicidades, buenas noches. Le 37, 34, 38, muchas gracias por el aporte, saludos. Llegué y Jesús lamentando que llegó tarde a la actividad con una carita triste, tranquilo, eso va a quedar guardado en los videos de esta cuenta y la puedes ver tantas veces como desees, incluso recomendarlo, compartirlo. Un honor haber estado esta tarde noche agradecido, nos dice José Rafael Ser. Moni 426, excelentes aportes, sobre todo esta última reflexión a los padres que emigran perfectamente, muy idóneo, muy pertinente. Emil Mor, gracias por esas palabras, Isabel, mi respeto hacia ti, excelente profesional y ex juez, un fuerte abrazo, gracias. Estamos hablando de ex jueces, no, gracias Emil por el apoyo, por estar presente, porque también es alguien muy preocupado por los derechos de la infancia. Bueno, doctora, la dejo para que se despida, para que indique sus redes sociales y cualquier apoyo que evidentemente muchas personas que participaron pueden dar cuenta de su capacidad y de su desprendimiento para brindar servicio a los niños. Parte de lo que leímos el día de hoy. Para que les pueda dar esos saludos y a su vez también para que pueda compartir, quien quiera mantener contacto con la doctora, sepa cómo la puede contactar, valga la redundancia. Claro, Isabel, muchísimas gracias por la invitación, fue un grato conversatorio, saber que estamos conectadas con tantas personas a las que quiero, a las que admiro, con las que he compartido momentos en el ejercicio bellísimos, bueno, de verdad que fue un gran placer, estoy completamente a la orden. Me pueden seguir en mi cuenta profesional, Chiara Esparragosa. Cualquier duda, estamos para servir, estamos para ayudar, estamos para apoyar. Y más en esta materia que, como dije desde un principio, es una materia, la materia de familia toca las entrañas de las personas, se trata de no poder ver a mi hijo, de no poder tener contacto. Entonces, pues por supuesto, estamos a la orden para servir, para ayudar. Chiara Esparragosa es mi cuenta. Y nada, Isabel, muchísimas gracias y que continúen este tipo de espacios tan excelentes y tan oportunos y tan productivos para toda la colectividad. No, muchas gracias a la doctora. Bueno, y la próxima semana, acompáñenos el próximo jueves, exactamente como siempre a las 6 de la tarde, abordaremos el tema sobre, digamos, el complemento de la convivencia familiar, el cual es la obligación de manutención. Los esperamos, no dejen de seguirnos en esa oportunidad y en todas las siguientes ocasiones que estaremos abordando temas en materia de derecho de familia y de la infancia. La idea es que estas actividades sirvan para que todos podamos tener información cercana, oportuna, actual, que sea la que en este momento sea necesaria para lo que se está dando en las situaciones propias del derecho de familia. Y bueno, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Seguimos contando con ustedes. Y gracias, doctora. Feliz tarde a todos. Un gran abrazo para todos.